Vamos a dar por comenzado el Spine and Wine de esta semana. El invitado de hoy viene del querido país vecino y hermano de Uruguay. Es un colega y amigo de la casa, más conocido de lo que ustedes piensan. Es el doctor Lisandro Rodríguez, y nos trae un tema bastante interesante y que es una preocupación bastante frecuente de los que se inician en la endoscopía y los que están pensando en iniciarse, que es la curva de aprendizaje. Es una de las primeras preocupaciones antes de dar los primeros pasos de si van a poder adaptarse a la endoscopía, si va a ser posible, si va a costar mucho y si realmente vale la pena. Y afortunadamente Lisandro es una persona que tiene experiencia en estos temas y que ha tenido la, digamos, el atino y la dedicación como para ser el primer desarrollador de la endoscopía en Uruguay. Él junto al equipo que forma con Fernando Nin llevaron a cabo la primera cirugía endoscópica en Uruguay y están siendo un poco la vanguardia y la punta de lanza en Uruguay en esta técnica. Así que no solo nos va a contar sobre lo que hay escrito, sino también de su experiencia personal, que creo que es algo que todos podemos sacarle provecho. Así que, Lisandro, bueno, adelante cuando vos quieras. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo esta serie de charlas que con tanto suceso se vienen organizando. Y bueno, me pone en una situación muy linda y es un honor estar invitado en esta serie donde se sentaron invitados muy importantes, referentes mundiales de la endoscopía. Así que es un honor que me hayan invitado a compartir esto con ustedes. Así que gracias Facundo, gracias David, gracias Marcos, gracias Marcus. Un placer estar. Y el otro placer que tengo es de, obviamente, compartir esta charla con mis profesores, mis maestros y mis tutores de endoscopía, que eso es muy lindo. Sin olvidarme del equipo que tengo acá en Uruguay, que son todos muy buenos, tanto Daniel Vargas, Fernando Nin, Martín Silva, y después quiero aprovechar para agradecer también al comodín que en todo equipo hay, que es el doctor Carlos Roca, que no hace endoscopía, es un cirujano de columna que hace cirugía abierta, pero es el que tiene, digamos, más experiencia y carga a veces con todas las responsabilidades, y eso nos permite hacer algunas cosas más tranquilos. Así que bueno, gracias. No sé si empezamos por la parte, digamos, del principio, ¿no? Siempre empezamos por el vino, siempre, Siempre nunca, empezamos. nunca dejamos lo Bueno, mejor para el principio. les comparto, ¿no? La Sí, pantalla. sí, Por sí. favor. Me dice que inhabilitó la función el anfitrión. Ya te habilitamos. Espera ahí. Marcus se enojó porque le dijiste algo de la camisa. No. No, jamás. Era mi compañero de banco en el curso. Está listo ahora. Tenemos fotos. Tengo pruebas, No. Ahí está, perfecto. Ah, son dos. Sí, con una no me da. Un punto por hora. Les voy a mostrar un poco lo que vamos a degustar hoy. Es un Tanat, un nuevo Tanat que salió ahora acá
al mercado de la bodega Juanicó, es de Don Pascual. Y bueno, este es el típico vino uruguayo, la uva Tanat, que les hago un poquito de historia. La característica de la uva permite realizar vinos de mucho color, con muchos taninos y muy nerviosos, con algo de acidez. Esto para los que saben de vino, parece que se dice así, yo no conozco mucho de vino. Es de un sabor áspero cuando son jóvenes y se suavizan cuando son más añejos, un aroma a moras y a frambuesas, y lo que recomiendan es que se añejen en roble, que es lo que le saca la acidez y la aspereza del vino joven. El Tanat lleva 130 años en el Uruguay, es el vino, digamos, insignia del país, y empezó por allá por el año 1887 a producirse, y un inmigrante vasco-francés, Pascual Arriague, que vivía en la zona, vivía en Argentina, e ingresó las cepas de la Argentina, para que se ubiquen más o menos la zona en la cual la plantó. No sé si ven el cursor ahí, ¿sí? Sí, perfecto. Esto es el departamento de Salto, acá está Concordia, que es en la República Argentina. Esto está a 500 kilómetros de Montevideo, en el litoral oeste del país, y está sobre las costas del río Uruguay. Esto es un lugar muy hermoso, y lo digo con propiedad porque yo nací acá, nací en Salto, entonces conozco el lugar. Y bueno, este señor era un hacendado, un gran hacendado, que cuando ya tenía su vida resuelta, se dedicó a cultivar vinos, y estuvo 20 años, y trajo esta cepa de Francia. El origen de la cepa es de la zona de Madirán, en los Pirineos. Para que se ubiquen, esta es la zona vinícola de Francia. Acá está Maridán, sobre los Pirineos, digamos, de la parte vasco-francesa. Y bueno, eso es un poco la historia del Tanat en el Uruguay. Y ahora, sí, empezando con la charla en sí, vamos a hablar de la curva de aprendizaje, aplicada a la endoscopía, obviamente, pero la curva de aprendizaje es un concepto que se utiliza en otras áreas también, y no es un concepto nuevo. Como verán, lo empezó a aplicar este señor, era un filósofo alemán, en el 1800, fue el primero en publicar algo de la curva de aprendizaje, y lo que graficó fue esto: la cantidad aprendida sobre tiempo, y es en sí cómo se puede definir la curva de aprendizaje. Es la representación gráfica del aumento de la experiencia en función del tiempo. Y el aprendizaje está siempre relacionado con la experiencia. A más experiencia, el aprendizaje mejora. La endoscopía en cirugía de columna surge como una opción efectiva en la cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de la patología degenerativa. Y la curva de aprendizaje es una parte crítica en el proceso de adoptar la técnica. La curva de aprendizaje es un proceso secuencial, o tiene que ser un proceso secuencial, de adquisición de habilidades que se aplicarán de forma progresiva en patologías cada vez más demandantes técnicamente. Entonces, ¿cuál es la curva ideal? ¿O hay una curva ideal? Y no hay una curva ideal. La forma digamos, de entrenamiento, los protocolos formales no existen a nivel mundial como un único protocolo, sino que en cada país o en cada región se realizan con diferentes estándares y diferente nivel de experticia.
Entonces, ¿cómo tendría que ser una situación ideal para realizar la curva en las mejores condiciones? Lógicamente, lo primero es el lugar, tiene que ser en relación a una clínica universitaria, con relación académica, ya que esto nos va a permitir tener el ambiente adecuado para realizar las técnicas, una técnica innovadora o una técnica nueva, con el respaldo, lógicamente, de toda la academia. El lugar, o sea, ahí en realidad densidad de población no es el volumen de pacientes que uno debe tener, tiene que ser un volumen adecuado, porque si esto uno lo realiza, es una técnica bastante específica, si uno lo realiza en una ciudad de pocos habitantes, con un número n de pacientes muy bajo, es difícil realizar una curva de aprendizaje. Los recursos tecnológicos tienen que estar disponibles, entonces esto es muy importante. Acá puse 2 ejemplos nada más, pero hay varios ejemplos. La disponibilidad del material es fundamental porque esta técnica es 100% dependiente de la industria. Los cursos, realizar cursos cadavéricos o de realidad virtual, o con simuladores. Hoy la realidad virtual ya no es una cosa de ciencia ficción, es una cosa actual. Hay universidades ya que la están desarrollando, o sea, sus fellows ya realizan el entrenamiento en realidad virtual, ya no lo hacen más el cadáver, y eso es cuestión de tiempo, ¿no? El tutor quirúrgico o el mentorship, como lo llaman los anglosajones, y la visita a centros de referencia. Esto es, las 2 cosas son muy importantes para desarrollar una técnica nueva. Y el marco institucional que permita aplicar la técnica también es una cosa muy importante, porque si no es una barrera al desarrollo de la técnica. Estados Unidos hasta hace poco tenía serios problemas con esto, hasta el año 2017 tenían serios problemas en cuanto a la parte legal, porque no tenían una legislación en cuanto a la endoscopía, y la podían hacer, pero podían tener problemas importantes. Entonces, ¿qué dicen los artículos sobre la curva de aprendizaje? Hay varios artículos que yo pude revisar, y hay varios que van hacia el mismo sentido, ¿no? Llegan a conclusiones similares. Lo que hacen es valorar una técnica con diferentes métodos, y los resultados se ven que mejoran siempre cuando aumenta el número de casos realizados. O sea que la experiencia mejora el resultado. Y lo valoran básicamente con el tiempo quirúrgico, que a medida que aumenta la curva, el tiempo quirúrgico disminuyen las complicaciones, aumenta la satisfacción de los pacientes, y lo que hacen en estos trabajos es determinar el punto de quiebre, digamos, el punto en el cual el cirujano llega a una habilidad quirúrgica que le permite estabilizar la curva, y a partir de ese punto se genera el despegue y los resultados son, en la mayoría, buenos. Después, este otro trabajo es un trabajo interesante, que lo que valoran es la técnica de aprendizaje juntando 2 cirujanos experientes y 2 cirujanos sin experiencia, y los ponen a trabajar en conjunto, un cirujano experiente con un cirujano sin experiencia, en diferentes pacientes, pero con la misma técnica, y lo que vieron es el acortamiento de la curva de aprendizaje y el acortamiento del número de casos para llegar a esa meseta que hablamos antes. Justamente lo que ellos dicen, que
es por el tutor quirúrgico. O sea que ellos defienden el tutor quirúrgico como una cosa indispensable para empezar a desarrollar una técnica. Lo defienden sobre todo porque esto estaba aplicado en Estados Unidos y era sobre todo porque ellos no tenían un protocolo formal de entrenamiento y bueno, por eso lo ponían como una cosa fundamental. Y desarrollaron un esquema, perdón que acá abajo quedó cortado, pero un esquema de cómo debería ser la evolución, ¿no? Primero definir el esquema lo leemos de izquierda a derecha, primero definir el grupo de pacientes a los cuales se le va a realizar la endoscopía, identificar las cirugías para aprender, y después comenzar con toda la parte teórica, cursos, reuniones científicas, práctica en cadáver, y abajo, que no se ve, pido disculpas de nuevo, es la elección de un tutor. Entonces, después que realiza todo esto, ahí recién viene la parte quirúrgica y empiezan con una secuencia progresiva de dificultades. Ellos recomiendan empezar incluso hasta con bloqueos, para empezar a manejar la parte percutánea. Y bueno, termina esto en las publicaciones de los trabajos hasta llegar a formarse nuevamente en un tutor y llegar a ser un cirujano experiente. Este otro trabajo lo que valora es la evolución que tiene que tener un cirujano con una técnica específica para llegar a un 90% de resultados exitosos. Entonces, lo que hicieron es, con un cirujano solo, desarrollaron una técnica en ese número de casos y vieron el punto de quiebre en el cual él llegaba a esos 90% de éxito. Y lo que vieron es esto, y acá pueden ver claramente la evolución que tiene la curva de aprendizaje con un inicio que es plano, tiene un pequeño pico ahí en los 20 casos, y después se estabiliza y sigue con este plató, digamos, hasta los 60 casos casi. Entonces, esto ellos le llaman la curva dura, que es la curva del principio. Es la parte más difícil de la curva de aprendizaje. Acá es donde realmente cuesta. Y luego el cirujano despega y llega digamos, al 90% de resultados buenos, y acá lo marcaron como que era en el caso número 72. Esta persona fue en el caso número 72, y después de ahí se despegó y ya los casos fueron todos de buenos resultados. Y por el otro lado vemos cómo el tiempo quirúrgico es inverso, o sea, disminuye a medida que aumentan los buenos casos. Y hablan que por nivel lo ideal serían 45 minutos. Y este trabajo es el que más me gustó a mí, porque tiene un enfoque diferente. Ellos hacen un trabajo, hacen una encuesta online a 300 casi cirujanos, y lo que miden es el entrenamiento y la implementación clínica de la cirugía espinal en la práctica diaria. Entonces, ellos le hacen un cuestionario sencillo, o sea, qué especialidad tienen, qué nivel de conocimiento tienen, el uso normal de la endoscopía en la práctica y cómo se formaron. Entonces, vieron que había en estos 292, 97 neurocirujanos, 161 ortopedistas y 34 que eran de otras especialidades quirúrgicas. Y lo que más llama la atención es esto, el 14% nada más tenía un entrenamiento en endoscopía.
O sea, de 41 encuestados, de 292 encuestados, 41 nada más tenían un entrenamiento con fellow en endoscopía. Pero cuando se les preguntó qué nivel ellos creían que tenían, el 33% dijo tener un nivel como un máster y un 33% como experto. Y un 35% como un novato. Cuando se comparó ortopedista y neurocirujano, en el nivel máster había 64% de ortopedista y 29% de neurocirujano. El uso de la endoscopía en la práctica diaria era 54% los ortopedistas y 34% los neurocirujanos. Y acá lo otro es cómo se formaron. El 57% había participado de algún pequeño meeting, el 63% algún workshop o un cadáver lab, y 59% había participado de alguna conferencia internacional o nacional. Entonces, las conclusiones importantes de este trabajo lo plantean como que si el fellowship actualmente no estaría fuera de moda en el entrenamiento de la cirugía mínimamente invasiva actual. Ya que, como vimos, solo un 14% tenía un fellowship y, sin embargo, había casi un 40 o 45% de nivel de experto, ¿no? Y la otra conclusión que sacan es que hay un alto porcentaje de cirujanos autodidactas, ¿no? Y lo que dejan planteado, que sería el debate actual, es qué nivel de entrenamiento es necesario actualmente para hacer endoscopía. Este trabajo está, la verdad que está muy interesante y bueno, y me dejó, me asombró un poco y bueno, pensé que estaba peor parado de lo que estoy. Y bueno, acá empezamos a hablar un poco de la curva real, ¿no? Esto era básicamente lo que uno podría esperar de la literatura y eso. En la curva real, ¿cuál es la curva real? Y es la que uno puede realizar con las condiciones y recursos existentes en el lugar donde desarrolla su trabajo. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros cuando quisimos empezar con endoscopía en Uruguay? Primero, la aceptación de la técnica. La aceptación de la técnica es un eslabón a veces difícil de romper, porque lo que hay que pensar es que a todos nos pasa, ¿no? Nuestros jefes de servicio, nuestros cirujanos mayores, salvo excepciones, son cirujanos que vienen de la cirugía abierta. Entonces, que acepten la técnica a veces no es tan sencillo. Y bueno, con ese problema nos encontramos para poder realizarlo. Lo que hablaba anteriormente, el bajo número de pacientes. Nosotros en Uruguay tenemos la mayor parte de la población en la capital. Eso nos da alguna ventaja, pero somos 3,5 millones hace muchos años, o sea que entramos en algún barrio de alguna ciudad de Sudamérica, todos los uruguayos. Entonces el número, el N que tenemos, a veces limita un poco. Por ejemplo, desde que yo empecé a hacer la endoscopía, tuve solamente un caso de hernia pura. O sea, un año y un caso de hernia pura. Los demás fueron patología degenerativa. Entonces, como que la curva un poco se te dificulta por el bajo número a veces de casos, ¿no? Los recursos económicos, eso en toda América pasa. Nosotros lo tenemos presente, somos un país chico, subdesarrollado, y tenemos limitaciones tanto en la parte de las instituciones como en las empresas. O sea, encontrar una empresa en Uruguay que quiere invertir en endoscopía es muy difícil.
Y no es culpa de las empresas, porque es un tema de escala. Nadie va a invertir en un negocio que no es rentable y ellos no hacen caridad, son negociantes. Entonces, hoy por hoy no encontramos una empresa que traiga el material al país. La parte académica, como vimos, la formación, si bien no hay en el mundo, en Uruguay no tenemos una formación en endoscopía, dependemos puramente de los cursos fuera del país. O sea que eso también genera un esfuerzo de tiempo, de dinero, de estar fuera de nuestros hogares, que hay que estar dispuesto a hacerlo si uno quiere desarrollar una técnica. No hay otra forma. La edad. Yo lo puse porque me parece que la edad ideal, si bien no hay una edad ideal, pero la plasticidad cerebral para el aprendizaje cambia y cuando uno es más joven es mucho más fácil adquirir las habilidades quirúrgicas. Entonces creo que eso influye bastante. Entonces cuanto antes tomes contacto con los materiales y con toda la endoscopía, vas a tener un mejor resultado. El sistema de salud, en Uruguay, el sistema de salud no autoriza la cirugía endoscópica, no está dentro de las prestaciones del sistema de salud, entonces eso es un gran problema porque también limita el N de los pacientes. Hay lugares que nos dejan hacer la técnica y otros no, entonces me reduce mucho el campo de la población, digamos, a la que la podemos aplicar. Entonces, hasta que no se tome como una cirugía no de lujo, sino como una cirugía necesaria, creo que no vamos a poder cambiar. Y acá, la disponibilidad del material, eso es algo que bueno, que fue un dolor de cabeza para mí, poder empezar con la técnica, básicamente porque no tenía material. Entonces, eso, yo empecé a hacer algún curso en el 2016 y la primera endoscopía la pude hacer en el 2019. O sea, eso sería un modo Uruguay, digamos, ¿no? Lento. Pero bueno, fue lo que nos pasó. Entonces, después de ver todo esto, ¿por qué hacer endoscopía? Es más fácil dedicarme a otra cosa. Pero realmente estamos convencidos de que la endoscopía es la técnica del futuro y tiene una base de evidencia fuerte. Tiene beneficios sobre la técnica abierta y permite tratar la mayoría de las patologías de la práctica diaria, por lo menos en Uruguay estoy seguro. El 90% de mis pacientes, yo hago adultos nada más, no hago niños, pero el 90% de mis pacientes son patologías degenerativas. Yo veo una escoliosis por año, con suerte. Entonces, creo que esto es un arma muy importante. ¿Qué pude hacer de lo ideal, digamos? Pude hacer una cantidad de cosas, ¿no? Cursos, congresos, cursos cadavéricos. Acá, este centro es un centro espectacular, en donde trabaja David, y fue ahí donde lo conocí a Facundo también y a Marcus, aunque no me acuerdo, pero recién lo comprobé. Está en San Pablo, en la ciudad de Barretos, totalmente recomendable para el que quiere iniciar, es el lugar ideal para ir. No es fácil llegar, pero bueno, con un par de vinos se llega tranquilo. Después hicimos algún seminario, un curso AO también que tenía la parte endoscópica, y los cursos que organiza Facundo en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Fuimos 2 veces ya, 2018 y 2019. También otro curso espectacular.
totalmente recomendable. Y bueno, después visita a centros de referencia, visita a cirujanos referentes, cirugías con tutor, todo esto lo pude hacer. Acá estamos en San Pablo, fuimos a visitar a David con el profesor Puertas, también una experiencia muy buena, un lugar muy lindo para ir, para ver la cirugía. Entonces, todo esto yo lo empecé a hacer, pero no tenía materiales. O sea, yo hice una inversión a futuro sin tener una certeza, yo y del resto del equipo, ¿no? Porque esto no es solo. No teníamos material y no teníamos la seguridad de poder realizar la cirugía en el país, porque no sabíamos si nos iban a autorizar. Entonces, esto realmente hay que estar convencido y creo que en otro lugar no se haría así, ¿no? Habría que tener una certeza antes de hacer todo esto. Pero bueno. El material quirúrgico, y acá me detengo un poquito más, porque realmente esto es fundamental. Dependemos 100% del material. Acá no hay de habilidad del cirujano, si no tenés con qué operar, no, por más hábil que seas, no. Y bueno, y es la piedra angular de todo esto. Por suerte, Facundo me orientó un poco, y tenemos un amigo en común, Ricardo se llama, que nos proporcionó el material y lo pudimos traer al Uruguay. Y para que vean que no miento, tuve compañeros ilustres en el curso. Si ven, el primero con amarillo es el doctor Facundo, el segundo con amarillo soy yo, el tercero es el profesor Telmo Nicola, y el que está enfrente a Telmo Nicola es el doctor Marcus Serra. Esto es abril del 2016, IRCA San Pablo. Así que bueno, tuve sin lugar a dudas, Todos somos hijos de David, menos Moscatelli, que es hijo de Putin. Bueno, ¿puedo decir una cosa? sí. Marcus, cuando vos digas hijo de Ruten, tratá de decirlo más lento porque en español suena algo bastante duro. Yo lo sé, por eso que hablé así. Bueno, la primera cirugía, esto, obviamente, la primera cirugía es como el debut en primera, ¿no? En metáfora futbolística, te marca si te va a ir bien, si te va a ir mal, puede definir si seguís haciendo la técnica o no. Y acá debo decir que mi ansiedad para realizar la cirugía endoscópica era tal a esa altura, después de 4 años de espera, que operaba un elefante igual, o sea, no había manera de que no operara. Y la verdad que el caso, si lo miro ahora retrospectivamente, no era el mejor caso para empezar, pero bueno. Este es el caso. Es un paciente de 68 años con esa lesión discal, con ese disco parido hacia cefálico. El problema no era solo la patología del paciente, el problema era el paciente en sí. Este paciente era un conocido traumatólogo de Montevideo, un personaje bastante particular, que era de los que en la residencia no te animás a ir a preguntarle porque tenés miedo que te
grite, bueno, era ese traumatólogo, y bueno, pero yo lo vi como paciente, en realidad no me importó mucho eso, y realmente tenía una patología clara, con un dolor radicular puramente, y bueno, se realizó la cirugía, por suerte anduvo todo bien, ahí estamos en la primera cirugía, con Facundo que nos fue a ayudar, junto a Telmo y a Julián. Ahí está Facundo enseñándonos a atar los cordones. Este es el postoperatorio. Realmente no había mucho candidato para operarlo, ¿no? Nadie quería operarlo y él no quería fusión. Así que bueno, realmente fue una solución para él, está eternamente agradecido con la cirugía que se le hizo. Estos son otros casos, que estos ya los hice sin tutor. Lamentablemente no tengo video de esto, porque la grabadora no funcionaba cuando quería. De este sí tengo video, este es otro caso. Esto lo voy a adelantar un poco porque es medio lento. Esto fue un interlaminar. La idea de esta charla no era ver cirugías, pero bueno, para mostrar algo de lo que se hizo. Justo acá se me rompió la grabadora y terminamos con un celular. Por acá creo que se rompe la grabadora. Ahí terminamos, ahí se ve sacando parte del disco, terminamos con un celular. Pero bueno, esto fue uno de los casos. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando? En lo académico no hay otra forma, es la parte de seguir con cursos, con talleres, mostrando lo que se puede hacer, juntando el trabajo científico, y bueno, y esa es la forma de protegerse como cirujano, ¿no? Estar preparado desde el punto de vista académico para todos los problemas que podamos tener. En la práctica diaria, la información al resto de mis colegas, a los pacientes, para lograr una aceptación de la técnica en el medio y lograr que el sistema de salud me acepte la técnica como una técnica habitual, no una técnica de lujo y privada. ¿Qué le puedo decir a las nuevas generaciones de mi corta experiencia? La endoscopía, sin lugar a dudas, tiene una curva de aprendizaje que es posible, independiente del punto en el que te encuentres de partida. Hoy por hoy, creo que ha cambiado mucho y la curva de aprendizaje va a seguir cambiando. La Internet, de todas las cosas malas que conocemos, de las cosas que hay que reconocer, que es el gran responsable de la democratización de la información y del aprendizaje. Hoy por hoy podés llegar a cualquier cosa vía internet, no hay techo. La parte de realidad virtual es una cosa que en breve va a ser utilizada como para avanzar en la curva de aprendizaje. Creo que eso es a corto plazo.
y eso sí va a cambiar definitivamente la curva de aprendizaje quirúrgico. Encontrar los puntos claves. Esto es para trabajar en equipo. Uno no puede trabajar solo en este tipo de cosas cuando está arrancando. Es imprescindible tener un buen equipo que te apoye y te sirva, porque esto tiene cosas buenas y cosas malas. Encontrar un centro de referencia. Creo que hoy, gracias a que hay gente que ha viajado muy lejos para hacer su curva y para aprender, tenemos muy buenos cirujanos en Sudamérica como para no buscar un centro de referencia en América Latina. No es necesario ir más lejos. Tenemos excelentes cirujanos muy bien formados. Y bueno, obviamente encontrar un tutor, que creo que para las primeras cirugías tienen que ser con un tutor, no hay duda de eso. Y recordar siempre que esto es la cirugía del futuro, no tengo duda. Obviamente en lo que está indicado, ¿no? Pero tiene una base científica de años y es la cirugía del futuro. Y decirles que esta frase no es mía, obviamente, pero es aplicable y yo la aplico en mi vida, es no esperar nada que no provenga de ustedes mismos. Muchas gracias. Lisandro, muchas gracias por la exposición. La verdad que era, por lo menos personalmente, todo lo que esperaba y un poco más. Cubre no solo los aspectos formales del análisis de la curva de aprendizaje en cuanto a la evidencia que tenemos disponible, sino también una rica experiencia en tu propio aprendizaje, y también una experiencia que también es válida al haber sido un poco punta de lanza, pionero o el primero en desarrollarla en tu ambiente, en tu país, con las dificultades adicionales que eso lleva. Creo que gracias a cirujanos que vinieron antes que nosotros pudimos aprender lo básico de la cirugía espinal sin tener que hacer grandes sacrificios, pero ir un poco más allá siempre es más costoso en términos de esfuerzos y en términos también de logística y económicos. Yo te quería hacer una pregunta y con esto inaugurar el ciclo de preguntas de los participantes y de los coordinadores. Te quería hacer una pregunta en cuanto a tu experiencia personal en cuanto a lo técnico. ¿En qué número de casos sentiste que tenías más libertad para planear las cirugías, que no te tenías que ceñir tanto a lo que está escrito y que podías hacer las cosas más a tu manera? Como para tener una idea, ¿cómo se relaciona tu curva personal con la curva que está escrita, ¿no? Que la que aparece en los papers? Los casos en los que obviamente me salí, creo, del libreto, obviamente que yo me salteé lo que habíamos visto ahí, que era ir con casos progresivamente más difíciles. Pero lo que me pasa es que no tengo un volumen. Por ejemplo, lo que yo te decía, en un año tuve una hernia pura. Entonces, como que me vi obligado a hacer casos más difíciles de entrada. Canales estrechos, algunos que tenían cierta listesis. Tuve que hacerlo, porque si no es imposible desarrollar una curva en un tiempo razonable. Pero creo que ahí me salí totalmente del libreto, y bueno,
los resultados creo que fueron gratos realmente. Digamos que no pudiste esperar a los casos para ir progresando como dice, digamos, lo ideal, sino que tuviste que hacer un poco una curva de aprendizaje un poco acelerada, por así decirlo, para poder captar pacientes. Sí, sí. Bien, bien, Y bien. bueno, y creo que también, también por lo que yo decía de mi ansiedad, el número de pacientes, el número de cirugías con tutor. Creo que Bien. eso es otra cosa que me salí del libreto, porque bueno, creo que el medio mío me llevó también a hacerlo de esa manera. Bien, 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 bien. Bueno, la misma pregunta me gustaría hacerle a mis compañeros, a Marcus, a Marco y a David. Antes que la respondan, me gustaría saludar, tenemos un invitado de lujo, está en un uso horario completamente distinto, el doctor Jun Muto de Japón nos está viendo desde las 9:20 de la mañana de Japón. Muto Sensei, ¿genki desu ka? ICU の村上さんの話なんですけれども、結論とってですね、はいはい。一人のずっと稲葉先生じゃなくて、はい、長谷川先生でしたっけ？なんかサブレウス。カメラを。Muto Sensei, 聞こえていますか? Parece que tiene problemas de audio. Sí. El doctor Muto. Bueno, después cualquier cosa lo saludamos, pero volvemos un poco a las preguntas que quería hacerle al resto de los coordinadores. ¿En qué momento de su experiencia personal, porque los conocemos ya formados, no los conocemos de pichones, y quería saber un poco en qué momento de su experiencia personal, cuando empezaron a hacer los primeros casos, sintieron que podían empezar a tomarse ciertas libertades, es decir, que podían empezar a salirse de lo que habían aprendido en cursos, en workshops, en libros, en tutorías, en fellows. David, ¿querés contarme un poco de la experiencia tuya? Gracias, Paco. Primero quería felicitar a Lisandro por su presentación excelente. E vou falar em português porque, na verdade, tem muitos colegas do Brasil aqui e acho que todos os colegas da América Latina vão me entender. Então, a base do treinamento do cirurgião endoscópico, tirando assim, da Riva Spine, é o acesso transforaminal. Você fazer um acesso transforaminal adequado, tem que fazer bem uma punção. O primeiro passo é fazer bem a punção. Então, a orientação que eu faço para todos os colegas que estão começando com a cirurgia endoscópica, que vão começar, talvez o acesso transforaminal é do ponto de vista técnico um pouco mais fácil. Tá? Fazendo uma boa punção, uma punção segura, que preserve a integridade da raiz emergente, que consiga acessar o disco de forma adequada e que consiga resolver o problema, por exemplo, os casos mais simples, quer dizer, pequenas hérnias extrusas, paciente sem instabilidade, paciente sem outras alterações degenerativas, sem estenose. Daí, para mim, é o caso ideal. Você fazendo uma boa punção, posiciona a cânula de trabalho, vai lá e tira a hérnia de disco. Esse é o caso básico, acho que todo cirurgião de coluna que vai se aventurar na técnica endoscópica tem que começar com um tipo de caso assim, que seja uma hérnia que seja acessível, que o cirurgião não precise drilar, não precise de usar recursos um pouco mais sofisticados, como broca, um acesso que exige um manuseio, uma navegação mais sofisticado. E a minha experiência pessoal é assim, toda vez que eu pegava casos que eram mais simples, que eram hérnias acessíveis com uma boa punção, eu tinha bons resultados. Toda vez que eu pegava casos um pouco com alterações degenerativas mais significantes, um pouco com mais estenose, mais alterações degenerativas, mais instabilidade, os resultados não ficavam tão bons.
esses casos requerem mais um tipo de abordagem, talvez a interlaminar, para casos que tenham estenose, seja mais adequado. E para começar a interlaminar, eu oriento que depois de fazer alguns casos de transforaminal, ou se já quiserem começar direto com interlaminar, que façam pelo menos 20 casos, que comecem a se adaptar, que façam cursos porque a interlaminar exige duas habilidades primordiais, né? A orientação, quer dizer, o cirurgião tem que saber onde ele está, ele tem que saber se ele está na janela interlaminar, tem que saber se ele está mais lateral, mais medial. Primeiro, ele tem que saber por onde ele vai navegar. E segundo, ele tem que saber como que ele vai usar a mão dele, a mão esquerda, no caso do cirurgião que é destro, para saber posicionar, para saber usar bem os instrumentos no momento adequado. Então, eu acho que tudo existe uma progressão, sempre começar com casos mais simples, de hérnia de disco, mais acessíveis, aí passar para o interlaminar, para casos de hérnia de disco no nível L5, S1, e à medida que vai se adaptando, isso o processo de aprendizado é para o resto da vida. Eu estou na minha curva de aprendizado, o Marcos Serra está na curva de aprendizado dele, o Marcos Moscatelli está na curva de aprendizado, inclusive o Rutten na Alemanha, o Rutten que opera hoje é diferente do Rutten que vai operar em 2022. Assim, todos nós somos cirurgiões em evolução e aprendizado, então a gente tem que respeitar uma evolução cronológica e a gente tem que saber quando dar o próximo passo. A minha opinião é essa. Queria saber a opinião dos colegas, dos próximos. Serra, o que você acha? Então, gente, eu queria fazer 2 comentários em relação à curva de aprendizado, né? Todo mundo sabe aqui no grupo que o Davi foi o cara que me ajudou nos primeiros casos. E eu recentemente estava levantando quantos casos eu fiz com o Davi antes de começar a me aventurar a fazer a cirurgia sozinho. E foram 45 casos que eu fiz com o Davi no começo, até que eu me sentisse seguro para começar a fazer a cirurgia sozinho. Mas uma coisa importante em relação à curva de aprendizado é que, assim, a maior parte da literatura médica sobre curva de aprendizado, como o Lisandro apresentou para a gente hoje, fala em torno de 20 a 25 cirurgias para que o cirurgião júnior opere e tenha os mesmos resultados do cirurgião sênior. Só que não são 20 a 25 endoscopias. São 20 a 25 interlaminares. São 20 a 25 transforaminais. São 20 a 25 estenoses, ou seja, eu passei a me sentir realmente confortável em fazer a cirurgia endoscópica depois que eu passei de 100 casos. Por quê? Porque eu somo cada uma das técnicas. Esse é um ponto. Quando eu estive no Chile com o Dowling, ele pediu até para eu dar uma aula na época no SICME sobre a experiência nos primeiros 50 casos e qual é a principal dificuldade nos primeiros 50 casos. Talvez os ortopedistas tenham menos problema com isso e os neurocirurgiões mais. No meu caso, foi entender a navegação. Como navegar? How to navigate. E aí a gente criou, nesse tempo que a gente vem dando curso, alguns métodos de ensino de navegação. Então, se a gente puder passar um recado para o pessoal que está começando, que está assistindo a gente, você tem que dividir a navegação em 3 situações. A primeira, o médico que é destro, é o posicionamento da pinça. Então, se eu tenho uma hérnia axilar do lado esquerdo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é virar minha mão direita para a cranial. A segunda coisa na composição do movimento é a triangulação. O que é a triangulação? É você colocar a sua pinça no seu endoscópio com uma angulação de 45 graus ou de 90 graus para que você possa ver onde você está trabalhando. E a terceira parte da composição do movimento é o joystick, para que você consiga chegar onde você quer ir. Então, por exemplo, eu tenho uma hérnia axilar L4, L5 do lado esquerdo. Aí a gente usa a regrinha mnemônica da mão. A primeira coisa que eu vou fazer é virar minha pinça para as 9 horas do relógio. A segunda coisa que eu tenho que fazer é triangular. Só que no momento que eu virei minha pinça a 90 graus no sentido anti-horário, a minha câmera já vai estar a 90 graus com a minha pinça. Então eu já triangulei. E se eu quiser buscar uma hérnia que está na axila da raiz, eu tenho que jogar minha mão para o pé. Então a gente passou a criar um método de ensino em que você decompõe
você decompõe seu movimento em 3 com posicionamento da pinça, triangulação e joystick, para que você consiga acessar onde você quer ir. Por que eu estou falando isso? Eu dei uma aula recente para o Girish Dattar, lá da Índia, sobre navegação. E eu acho que o grande problema que a gente tem no começo da endoscopia é entender onde que a gente está navegando. Não é interpretar o exame, não é indicar cirurgia. É você criar na sua cabeça uma relação tridimensional e compor os movimentos da sua mão direita e esquerda, tal qual a gente toca um violão, para que você consiga trabalhar onde você quer ir. Eu acho que o principal problema no começo é a navegação. E a gente, com esse método, a gente está conseguindo ensinar muita gente e conseguindo criar essa imagem tridimensional na cabeça das pessoas. Mosca. Ô, Davi. Boa noite, boa noite. Diga. E depois... Boa noite a todos. Fala aí, Marcos. Oscar, quando se acabar, passa para o Jorge. Perfeito. Tá? Boa noite a todos. Facundo novamente. Boa noite, Davi. Boa noite a todos presentes. Eu vou contar um pouco da minha trajetória. Minha trajetória, provavelmente, de todos aqui do grupo, foi a mais diferente, vamos dizer assim, né? Eu tive contato com a endoscopia faz 11 anos. Tá? Eu não digo que eu sou um dos caras que mais viu endoscopia, porque fazer endoscopia é diferente de você ver endoscopia, né? O Davi, desde 2011, que foi para a Coreia, voltou da Coreia, faz endoscopia. Ele faz endoscopia. Tá? Eu faço pessoalmente desde 2014, meu primeiro caso, mas eu acompanhei a chegada da endoscopia com o Dr. Vargas desde 2009. Então, eu tive o privilégio de ter do lado um professor, certo? Eu não tive contato físico em muitas das vezes, mas o contato visual nas minhas aulas com o professor Vargas, nas cirurgias que nós vimos, foi o que fez a grande diferença para o meu aprendizado. Então, quando eu converso com vou chamar de alunos, né? Porque são os colegas que vêm a gente operando, eu digo que mais do que você querer pegar um endoscópio na mão, mais do que você querer ir para frente, evoluir e operar o seu paciente, você precisa ter uma bagagem visual muito grande na endoscopia de coluna, certo? Quando você vai estudar neurocirurgia, no caso, você vai estudar a neuroanatomia, você vai abrir o rótulo, você vai ler todos os capítulos a fundo, você vai ver imagens para isso fixar no seu cérebro, para quando você estiver em campo, você já ter a noção e o seu cérebro já ter a noção do que vai acontecer, certo? Eu tive o prazer de estar com o Dr. Vargas e nós descrevemos a técnica para poder divulgar um pouco, para poder falar um pouco sobre a técnica. E nesse caso, em 2014, eu já tinha visto pelo menos 250, 300 casos feitos pelo Dr. Vargas, ou até mais, 2013, 2012. Então, ver uma outra pessoa fazer... Eu vi o Dr. Vargas demorar 3 horas e meia para fazer uma hérnia L5-S1. O Dr. Vargas foi um dos pioneiros, trouxe para o Brasil, ele foi para a Alemanha, para o Rütgen, uma vez, voltou e começou a trabalhar. Ele abria, fazia sua cirurgia, não conseguia terminar, abria. A gente terminava e via o que ele tinha feito. Ele ia tentar fazer a cirurgia, às vezes não conseguia terminar. Quem convertia éramos nós, residentes, e terminávamos e fazíamos a cirurgia. Então, nós fomos vendo todas as dificuldades. Aonde entrar, como entrar, virar para cima, para baixo, angular a mão, triangulação de mão, todas essas técnicas que o Marco comentou aí, que ele está esmiuçando, eu pude ver na prática. Entendeu? Ver sangramento, como é que continha sangramento, como é que abria, até onde abria. Então, eu acredito que a lição que fica é: veja. Não veja só uma escola, veja todas as escolas. Veja vídeos, entre no YouTube. Hoje nós temos o YouTube na nossa mão, coisa que era muito difícil em 2009, 10, 11, 12, ver muitas pessoas operando. Eu tenho o YouTube, o Marcos Serra, Davi, todo mundo hoje tem YouTube. A Richard Wolff, a outras empresas, todo mundo tem YouTube. Então, veja Anthony Yang, veja Gun Choi, veja o Marco Moscatelli operando, o Davi Serra, outras pessoas do mundo operando.
Tá? Eu já vi cirurgias minhas mais de 10 vezes da mesma cirurgia que eu já fiz. Eu peguei a mesma cirurgia, eu já vi mais de 10 vezes para ver aonde eu poderia melhorar. Eu sou meio psicopata em perfeição, então eu quero cada vez mais conseguir chegar na perfeição em que eu vejo o Ruten operando, o Comp, o Choi. Eu tento me espelhar nos grandes para tentar chegar na perfeição. Vamos falar de número de cirurgia. Eu não quero ser prolixo nem demorar muito, mas falar em número de cirurgia eu acho que é impossível. Quem fala 20, 10, 15 cirurgias, isso é impossível. Eu vi o Dr. Vargas operando desde 2009 até 2013 para 14. Na minha primeira cirurgia, eu não tinha ninguém do meu lado, eu peguei o meu endoscópio e eu fiz a minha primeira cirurgia de pele a pele, sem problemas, e o paciente saiu perfeito. Então, não tem como falar quantos casos você precisa fazer para realizar a sua cirurgia. Eu fiz a minha primeira, minha segunda, minha 10ª, 20ª e até hoje, 600 casos mais ou menos, eu nunca tive ninguém do meu lado. Mas eu tive o Dr. Vargas, porque eu vi o Dr. Vargas. Então, não adianta só estar do lado, mas precisa, assim, 20 cirurgias para interlaminar L5-S1, eu acho que é um bom caso para você falar que você está começando a aprender a operar a endoscopia de coluna L5-S1. Eu, até hoje, me deparo com hérnias que todos falariam, nossa, que facilidade, L5-S1. Eu demorar 1 hora para fazer uma L5-S1. Como eu já demorei 3 minutos para fazer uma L5-S1. Então, é muito relativo você falar que sabe fazer, que está pronto, que está expert em um acesso com 10, 20, 30, 40 cirurgias. Eu acho isso impossível, porque cada um tem a sua própria experiência, cada um tem a sua curva de aprendizado. Eu conheço pessoas como, por exemplo, Márcio Pena, veio me ver em algumas cirurgias, em 3 cirurgias que ele me viu, ele voltou para o Pará e começou a fazer. Tem pessoas como residentes do Vargas, que também não tiveram ele do lado, como, por exemplo, Diogo, Pablo, e conseguiram fazer também na primeira, segunda cirurgia. Para mim, uma hérnia L5-S1 é a mais fácil de ser feita incomparável, tá? Eu vim de uma escola interlaminar. L5-S1, para quem está começando, é muito mais seguro, porque para começar a endoscopia você precisa fazer o que o Marco falou: olhar para cima, olhar para baixo, triangular, ter uma visão da frente, de trás. E L5-S1 você tem um ligamento amarelo que te protege no início da sua cirurgia. Então você consegue arrancar ligamento amarelo, gordura, músculo, queimar em cima. Tem alguns alunos aqui no grupo, aqui como Cleanto, Rui, estiveram comigo, outros alunos presentes. Então, eu deixo esses alunos treinando. Arrancar musculatura, queimar musculatura, dissecar musculatura, abrir ligamento amarelo, você está protegido. Então, por que não você iniciar a sua técnica por uma técnica L5-S1 interlaminar? Se você vai para uma técnica transforaminal, que muitos falam que é mais fácil, e ao meu ver não é mais fácil, é a técnica mais difícil, mais perigosa, em que pode ter maior lesão na hora da punção, da agulha, da inserção da cânula, do dilatador. Então, você pode ter maior número de desestesia. O Choi disse que tem recidivas, 15% de recidivas até hoje em transforaminal, enquanto na interlaminar é 5%, 7%. Então, por que começar talvez com uma técnica que sempre foi começada por essa técnica? Então, é isso que eu prerrogo. Começar sempre por uma técnica L5-S1. Depois você vai para uma técnica transforaminal, L2, L3, L3, L4, certo? Que são os maiores forames da transforaminal. E eu acho que sim, a gente consegue fazer o quê? Cursos. Cursos e mais cursos. Eu tenho pelo menos 30 cursos na minha vida. Tá? Como palestrantes, 40 cursos como palestrantes ou como aluno. E eu te digo até hoje, toda vez que eu dou um curso na Alemanha, eu aprendo alguma coisa diferente. Eu aprendo com os meus alunos, ou os meus alunos aprendem comigo, aprendo com o Ruten, aprendo com o Comp, e nunca vamos parar de aprender. A curva de aprendizado é infinita. Ela não tem um platô igual estava ali no nosso texto ali. Ele é infinito. Eu fiz uma foto aqui para mostrar aqui, recursos econômicos. Isso faz parte completamente de uma curva de aprendizado. Um país pobre é muito mais difícil você fazer endoscopia de coluna do que um país rico. Um país como o Brasil, que nós não temos no hall, no Uruguai, como nós não temos no hall, é muito mais difícil, certo? Mas se você comprar o seu material, por que não?
você vai conseguir evoluir sua técnica até o ponto de que você quebrar sua ótica e gastar 10, 20, 15, 30 mil reais para consertar sua ótica. E aí você começa a desanimar disso. Então, por isso eu advogo. Marco, você nunca teve ótica? Não, eu nunca tive ótica. Eu nunca investi nisso porque em Natal ninguém paga particular praticamente as nossas cirurgias. Então, as empresas fazem com que isso. Acadêmico vai procurar curso. Com certeza concordo contigo. A idade, eu acredito que sim, é um fator predisponente dos novos cirurgiões que vão formando. Talvez já saiam de residências, como a do Marco Serra, residentes do Davi, residentes de outros locais, já fazendo, residentes da USP, do HC, já saiam fazendo. Mas eu digo aqui, pessoas como o professor Drummond, já tem uma certa idade, faz cirurgia endoscópica, aprendeu depois de tarde. O Dr. Vargas mesmo trouxe com 65 anos de idade a endoscopia para o Brasil. Outras pessoas fazem, mas eu acredito que seja, sim, uma facilidade. E a densidade populacional, Natal, por exemplo. Eu me destaquei em Natal, eu tenho muitos casos em Natal, e Natal tem a população de metade, provavelmente, do Uruguai. Então, também é força de vontade de você correr atrás, brigar contra um sistema que quer destruir você. Tá? O sistema hoje dos parafusos, o sistema hoje das fixações, o sistema hoje dos royalties, isso causa um atraso na endoscopia do Brasil. E eu acredito que nós, Marco Serra, está brigando muito na SBN para liberar isso, entendeu? Para liberar isso no hall, para que a gente consiga fazer isso rodar mais fácil. Espero ter ajudado. E, nossos cursos estão aí, Marco Serra, Davi Del Curto, Moscatelli, tem Facundo, tem Alemanha, Estados Unidos, Tailândia, e muitos cursos. Desculpa aí a prolixidade. Mil gracias. La verdad que no solo claro, sino también pasional, que muchas veces es lo que hace falta. La verdad que agradezco la visión que tenés de la endoscopía. Me gustaría también darle la palabra a dos personas que, si bien no son coordinadores, es muy, muy importante su opinión, sobre todo por la experiencia de cada uno. El primero es el doctor Jorge Ramírez, que es un renombrado endoscopista de Latinoamérica y que está parado de los dos lados de la curva de aprendizaje. Hace rato que el doctor Ramírez hace endoscopía y también hace rato que enseña endoscopía. Así que si hay alguien que nos gustaría escuchar la opinión de él sobre la curva de aprendizaje y lo que él ha podido también ver como profesor, es el doctor Ramírez. ¿Está el doctor en línea? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Me oyen? Sí, perfecto, doctor. Gracias, doctor Facundo. Algunas personas de los que están ahí me conocen, otros no. Mi nombre es Jorge Ramírez. Pues es un honor estar con ustedes. En el año 93 inicio yo la cirugía percutánea después de entrenarme en Estados Unidos y comienzo con láser a hacer los procedimientos percutáneos. Y para mis primeras 5 cirugías invito al doctor Richard Rickley de San Diego, California, con quien me entrené en esto. Y me acuerdo que un domingo hacemos 5 pacientes. Él viene específicamente a que yo estrene el equipo láser y eso me sirve mucho porque él hace la primera cirugía y las otras 4 me acompaña. Y verdad que perdí ese miedo a ciegas de entrar con una aguja y pensar que iba a lesionar un vaso importante o algún órgano abdominal. En el año 95 vuelvo a Estados Unidos y me entreno con el grupo de ellos y con el doctor, con Richard Rickley y con David Casper en Oklahoma, con la cirugía endoscópica, con unos endoscopios que eran desechables. Él hacía una cirugía y lo botaba, y él lo botaba y yo lo cogía y me traje como 8 endoscopios que saqué de la basura, aquí los esterilizamos y con cada endoscopio de eso hice 10 procedimientos. Ahí es cuando empiezo a hablar con los o conozco las técnicas de Martin Nye en Inglaterra y en Estados Unidos con Anthony June, que tenía su endoscopio de Wolf. Y comienzo a hacer en el año 95 cirugía endoscópica y en el año 97 ya la foraminoplastia bien hecha, que la aprendí con Martin Nye en Manchester, Inglaterra, a quien invito a Colombia,
y me ayuda a hacer las 3 primeras cirugías con láser de foraminoplastia endoscópica. En el año 98 inicio, todo esto era vía foraminal, ahí nadie hablaba de la vía interlaminar. Y en el año 97 y 98 comienzo a hacer endoscopia cervical vía anterior. Todo este comentario viene a que, viendo la necesidad que en América Latina no había un centro de entrenamiento para estas técnicas de mínima invasión, creamos en el CLEMI, siendo yo el presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, e inauguramos en el 2006 el CLEMI, Centro Latinoamericano de Entrenamiento de Mínima Invasión. Hemos hecho hasta este momento 109 cursos y hemos formado más de 1.200 personas, no solamente de América Latina, también han venido algunas personas de Estados Unidos y de Europa, específicamente de España. Esto lo digo, y ustedes vieron en la publicación del Journal of Spine Surgery que mostró el doctor Rodríguez, yo hago parte de mi grupo de ese trabajo multicéntrico que hicimos en cabeza de Kai-Uwe Lewandowski sobre el entrenamiento para esto. Nosotros en el CLEMI tenemos 4 modalidades de cursos. El básico, que básicamente, pues su nombre lo dice, es para que el médico pierda el miedo de entrar a hacer el abordaje percutáneo y sobre todo en 5-1. Y también aprenda a hacer la risolisis a nivel de las facetas y haga con radiofrecuencia termodiscoplastias. Hecho eso, y yo les digo que en lo posible hagan unos 20 casos de esos, nunca comiencen con 5-1, comiencen con 4-5, y cuando lleven unos 5 casos con 4-5, ya pierdan el miedo y entren a 5-1 por la vía foraminal, que se puede hacer sin ningún problema. Ahí les decimos que hagan el curso intermedio, que es un curso netamente endoscópico foraminal. Yo considero, y ahorita mis colegas que hablaban muchísimo de la interlaminar, que la vía más sencilla de iniciar esto es la vía foraminal o transforaminal. Ahí he hecho ya unos 15 o 20 casos con la vía transforaminal. Les digo que vengan y ya hacen el curso avanzado, que es interlaminar, específicamente en el nivel 5-1, y ya hoy en día que tenemos fresas y el equipo interlaminar para descompresión, ya empezar a hacer en niveles más altos, 4-5, y de ahí se puede seguir hacia arriba. Y por último, tenemos un curso que hacemos 2 al año, que se llama Máster de Maestros, que ya enseñamos cosas muy específicas como la vía, el abordaje cervical, endoscópico o percutáneo por vía anterior, y la colocación de cajas endoscópicas o cajas asistidas por el endoscopio standalone, que las diseñamos y estamos haciendo cursos en Colombia. Todo esto viene a decirles que es muy importante que ustedes en los primeros procedimientos sean acompañados por cirujanos con experiencia, y seguramente las casas que venden los endoscopios y los equipos y aditamentos llevan al cirujano para que los acompañe. Pero viendo nosotros que esto no era suficiente, desde este año, desafortunadamente el COVID nos paró todo esto, pero ya empezamos con el primer curso, que es un diplomado de 100 horas en que vienen 3 semanas a Colombia. En cada semana hacen un curso el fin de semana y de lunes a viernes están con nosotros en cirugías que más o menos podemos hacer 8 o 10 en esa semana, percutáneas y endoscópicas, foraminales, interlaminares, lo que sea la indicación del paciente. Si sale alguna cervical, hacemos la cervical, que son más escasas, y está con nosotros el médico también en consulta, viendo la escogencia del paciente y viendo todo el seguimiento de los casos, que llevamos 27 años haciendo esto y son muchísimos. Yo no hago ninguna cirugía abierta, todo lo hago por cirugía percutánea y endoscópica, y si hay alguna necesidad absoluta de hacer una cirugía abierta, lo hacen el doctor Rugeles o mi hija Carolina, que llevan, el doctor Rugeles lleva 25 años trabajando conmigo. Entonces, y creamos también, se nos paró el programa por lo del COVID, un entrenamiento de una semana, donde viene la persona, está con nosotros esa semana en las cirugías y en la consulta externa. Todo esto
y perdónenme que me demoré un poquitico, pero quiero decirles que más que haya un número de cuántas cirugías tengo yo que hacer para decir que ya domino el método. El colega que habló antes lo dijo muy claro, uno todos los días aprende con esto, todos los días aprende no en los libros, sino con el paciente. Ese es el mejor profesor de uno, en el paciente. El caso que no va bien, por qué no va bien, y se siente uno a analizarlo y va a encontrar el por qué no. Yo he estado en todas las partes del mundo donde se hacen procedimientos endoscópicos, en el Asia, en Europa, en Estados Unidos, aprendiendo, porque uno todos los días aprende por lo menos qué no hacer, y también mostrando las técnicas que nosotros hemos diseñado para esto. Simplemente decirles que sigan por esta línea, colegas. Esto no es del futuro, esto ya es del presente. Hoy en día, hacer para mí un disco abierto es como hacer un menisco de la rodilla abierto. Hoy en día podemos hacer por vía endoscópica cualquier disco de la columna, complementando con la vía foraminal, la vía interlaminar, y en algunos casos complementando las dos vías, y se pueden resolver todos los discos que hay. Ya para el tema de canales estrechos sí se necesita tener más experiencia, pero todo se aprende. Discúlpenme, colegas, si me demoré mucho, pero quería transmitirles esto, que son 27 años de un apasionamiento por la vía percutánea y endoscópica. Y a mí, hace poco, en un congreso muy importante, un colega que me tiene mucho cariño me dijo: doctor Ramírez, todo lo que usted habla con ese apasionamiento, ¿usted está convencido de todo eso? Y le dije: mire, yo le quiero resumir lo siguiente. Lo único que uno no haría con un hijo o con un sobrino, en este caso Nicolás Prada, que es mi sobrino, y mi hija Carolina, es decirles, hagan algo en lo cual uno no está convencido. Uno lo puede decir con un amigo, pero a un hijo nunca le va a uno a decir, dedíquese a esto, porque si no está completamente convencido. Entonces, con eso les resumo que 27 años que llevo en esto, les puedo decir que en muy poquito tiempo, todo lo degenerativo lo podemos solucionar por vía mínimamente invasiva endoscópica. Muchas gracias y discúlpenme que me tomé No, por favor. más. Gracias, doctor Ramírez. La verdad, gracias por prestarle su tiempo al webinar que estamos llevando adelante. La verdad que siempre es bueno tener una mirada después de tanto tiempo de experiencia como la suya. Me interesaba también tener un poco la mirada de algunas personas que han vivido la curva de aprendizaje distintas. Yo lo escuchaba a Lisandro hacer su exposición cuando él decía de que muchos de los cirujanos que hacían cirugía abierta habían frenado el desarrollo de la endoscopía en Uruguay, y también me tocó a mí personalmente vivir una cosa muy distinta, que también creo que le tocó a David y a Mosca. Es decir, David tuvo a su profesor Puertas, tiene a su profesor Puertas, que la verdad que lo ha acompañado y lo ha alentado al desarrollo de la endoscopía. Una persona que es referente en cirugía de columna en San Pablo y ha abierto las puertas de su servicio a la endoscopía. Marco Moscatelli ha tenido al doctor Vargas, que ha sido también pionero de endoscopía en Brasil y lo ha alentado a seguir ese camino. Y bueno, yo tuve a Telmo Nicola, que Telmo es el jefe de servicio de neurocirugía del hospital más importante privado de Rosario. Y Telmo no solo que ha alentado el desarrollo de la endoscopía, sino que también se ha puesto él mismo a hacer cirugías endoscópicas, y me parece que es importante también ver la opinión de él para ver qué es lo que cómo él vivió la curva de aprendizaje y sobre todo cómo vivió el desarrollo de la endoscopía. ¿Está Telmo disponible? Podemos responder algumas perguntas, acredito que já foi respondido, Faco. Cada falou de sua experiência. Se alguém usa um método Standor, quantas cirurgias para L4, L5, L5, S1.
Sobre o rol da ANS, eu também falei sobre o rol da ANS, que isso dificulta muito o nosso aprendizado. A ANS no Brasil é a Agência Nacional de Saúde, é quem disponibiliza o mínimo possível para os nossos cirurgiões para a gente poder estar realizando. Então, eu acredito que isso dificulta muito e o Marcos está por cima, por dentro disso, para tentar inserir no rol da ANS. Fala, Marco. Então, eu vou falar em português porque mi castelhano é uma merda, ok? E meu inglês é muito pior que mi espanhol. Vou tentar falar bem devagar para as pessoas entenderem. No Brasil, a Agência Nacional de Saúde, ou a ANS, é o órgão que regula os procedimentos que as operadoras de saúde, the insurance company, tem que pagar o procedimento. A gente fez um parecer técnico-científico junto com a Sociedade Brasileira de Coluna, e a gente teve a oportunidade, em dezembro do ano passado, de apresentar essa defesa da endoscopia lá na ANS. Foi um trabalho duro, árduo, em que a gente teve que fazer um levantamento da literatura gigante, e a gente conseguiu, de fato, sensibilizar. Acho que foi a Adriana que me perguntou isso agora há pouco, aqui no chat. A gente conseguiu sensibilizar o pessoal da ANS. Em teoria, agora em outubro desse ano, vai sair o resultado se, no Brasil, a cirurgia endoscópica de coluna passará ou não a ser de pagamento obrigatório pelas companhias de seguro médico. Tá? Só que a pandemia do coronavírus agora bagunçou com toda a ANS. Então, eu não sei se eles vão dar essa resposta agora em outubro, se vão postergar por conta da pandemia. Mas a sensação que a gente tem, enquanto a gente estava apresentando o rol, é de que a chance de que a endoscopia de coluna realmente entre no rol é muito grande aqui no Brasil. E se eu, Davi, o Mosca, a gente já está conseguindo fazer 20, 25 cirurgias mês de endoscopia sem ela estar no rol, imagina o que vai acontecer quando ela estiver no rol. O rol é uma mera formalidade. Os convênios já sabem que a cirurgia endoscópica é mais barata do que a artrodese. Aí alguém pode me questionar assim, mas as indicações de endoscopia são diferentes da indicação de artrodese. Ok, perfeito. Porém, o mercado artrodese hernia de disco. Quem faz medicina baseada em evidências, não artrodese hernia de disco, mas o mercado artrodese. E a gente não vai entrar aqui nos méritos que fazem com que as pessoas resolvam artrodesar uma hernia de disco. Mas quando a gente pensa em convênio, em insurance, a gente tem que comparar o custo da endoscopia com o custo da artrodese. E a gente está publicando agora, eu e o Gabriel Bessa, que está aqui na aula com a gente, sobre os custos da endoscopia no Brasil. E um segundo trabalho que a gente está fazendo, a gente vai publicar uma comparação dos custos de artrodese com endoscopia. O custo da endoscopia é muito, mas muito abaixo do custo da artrodese. Porque artrodese significa 2 ou 3 ou 4 dias de internação, 1 dia de UTI, e mais que isso, a endoscopia, o doente tem alta no mesmo dia. Então, os custos envolvidos na cirurgia são muito menores na endoscopia. E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando dos gastos que a Previdência Social do Brasil tem com a endoscopia. Nesse estudo que a gente fez em relação aos custos da Previdência Social, a economia que a endoscopia de coluna pode gerar no Brasil chega a 6 bilhões de reais no primeiro ano da técnica. Então, assim, são números assustadores. Então, assim, ninguém mais tem dúvida de que a endoscopia é uma técnica que veio para ficar. Ninguém mais tem dúvida que a endoscopia é mais barata. A gente só precisa da resposta da agência reguladora aqui no Brasil, que é a ANS, de que isso é factível de ser feito. Mesmo não sendo factível fazer hoje em dia, a gente tem conseguido fazer 20 a 25 cirurgias mês. E os pacientes procuram hoje, a minha clínica, eu tenho certeza que procuram o Moscatelli, o Davi, o Facundo, o Lisandro, exatamente porque a gente faz a cirurgia por vídeo e não bota parafuso. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito importante que fique de mensagem para todo mundo.
E as pessoas que quiserem um pouco mais de informação sobre como autorizar a endoscopia, manda mensagem para o Mosca, para o Facundo, para mim, para o Lisandro, que a gente tem como fazer essa cirurgia ser autorizada de forma menos traumática. Facundo? Sí, ¿está mi micrófono prendido? Sí. La verdad es que nosotros acá en Argentina y principalmente en Rosario tenemos una estrategia que suele servir bastante, suele ser bastante práctica. Primero, el paciente no quiere una fusión. Obviamente, tengo que aclarar esto, estamos hablando de los casos donde no es imprescindible una fusión, donde uno puede resolver el problema por endoscopía sin dañar las articulaciones, sin dañar la estabilidad y poder calmar el dolor del paciente sin una fusión. Si el problema es inestabilidad, necesariamente tenemos que fusionarlo. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que el paciente está del lado nuestro, el paciente está de lo menos invasivo y el paciente está del lado de evitar la fusión cuando no es necesario. Pero no hay que abusar de esa idea, tenemos que estar abiertos a que ciertas patologías se solucionan con fusión, tenemos que estar abiertos a XLIF, a ALIF, a fusiones convencionales. Somos endoscopistas, pero también somos cirujanos y queremos ayudar a nuestros pacientes y queremos que nuestros pacientes anden bien. Y una endoscopía mal indicada es un paciente que está disconforme con la endoscopía y es 20 pasos para atrás en todo lo que venimos construyendo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de a cuáles indicamos endoscopías. En Argentina lo que hemos hecho es tratar de ser muy concisos con la indicación y después a los prestadores, a las obras sociales, como se dice acá en Argentina, le presentamos dos opciones. Pongamos un ejemplo. Pongamos una hernia de disco extraforaminal, L3, L4, en una paciente escoliótica, donde una cirugía convencional llevaría una artrodesis, primero una facetectomía y después una artrodesis, y después pongamos el escenario endoscópico, donde hacemos una cirugía breve, pequeña, poco invasiva, y no requiere instrumentación. Entonces, a la obra social, al seguro del paciente, le presentamos nuestros dos presupuestos, porque nosotros somos cirujanos de columna y podemos hacer las dos cosas. Podemos hacer la fusión o podemos hacer la endoscopía. Y le presentamos los dos budgets. El de la fusión, con todo el material que eso necesita, y el de la endoscopía. Y que la gerenciadora compare cuál costo es menor. Siempre, siempre, siempre el costo de la endoscopía va a ser menor, pero va a ser menor si nosotros tenemos efectividad, si nosotros logramos resolver el problema. Si le indicamos una endoscopía a un paciente y el paciente se hace la endoscopía y a los 2 meses se hace una fusión, eso es una derrota para la endoscopía, estuvo mal indicada. Entonces tenemos que tratar de que la endoscopía sea el método para solucionar el problema del paciente. Si es así, podemos ir generando una base sólida para que las gerenciadoras, para que los seguros de salud del paciente acepten cada vez más la técnica endoscópica, porque evidentemente es menos costosa que colocar implantes, pero tiene que ser efectiva, tenemos que resolver el problema del paciente, y eso es lo que estamos tratando de hacer acá en Argentina. Perfeito. Perfeito, Facundo. Davi? Não, eu acho que essa discussão foi extremamente produtiva. Acho que a gente abordou 2 temas assim muito sensíveis na prática de todos os cirurgiões que estão começando aqui. Um é a curva de aprendizado e outro é a parte da aprovação dos convênios, né? Na verdade, isso é uma coisa que eu já comentei várias vezes com vários colegas, é um caminho sem volta. A tecnologia da cirurgia por vídeo, tudo bem, ela pode ser cara, mas ela vai ter que ser bancada. Então, assim, existem formas de aprovação. O Facundo apresentou uma estratégia de aprovação junto com os convênios, junto com o sistema de saúde argentino, super válida. É uma coisa que pode ser tentada aqui no Brasil. Acho que uma coisa que eu não duvido nada que possa ter sucesso.
Existem outras formas, na verdade, a gente aqui no Brasil usa outro jeitinho brasileiro no sentido de não deixar transparecer que a cirurgia vai ser por vídeo. A gente fala que vai ser uma cirurgia percutânea, vai ser uma cirurgia convencional e é aprovada. Isso viabiliza a operação. Então, existem formas, né, que a gente vai driblando para ver que o ponto final qual que é? O benefício do paciente. O paciente resolver o problema dele, seja uma estenose, uma hernia de disco, pelo acesso endoscópico. Então, existe uma série de estratégias, formas de validar isso daí. E, enfim, o mais importante de tudo é que, acima de tudo, que o cirurgião que está indicando tenha confiança no resultado, tenha confiança que a técnica tem resultado, que tenha vontade de aprender, ou se já aprendeu, que procure o melhor resultado possível, com a técnica mais limpa possível. E como eu falei, é um caminho sem volta. E aqueles que se apaixonaram, investiram na endoscopia de coluna, eu não vi ninguém desistir e voltar. Lógico que existem frustrações no meio do caminho, existem maus resultados. Eu tenho mais maus resultados até recentes. Tem casos que eu fui tirar uma hernia de disco, não tirei a hernia inteira, ficou lá. É frustrante. Mas você revisa. Deus sempre te dá uma segunda chance. Então você pode revisar o paciente. Você estuda melhor o caso. Você revisa, às vezes assim, você revisa por endoscopia mesmo. Os casos que não dão certo, e no final das contas dá certo. No final das contas, os pacientes ficam bons. Então, o meu recado final, na verdade, eu acho que está ficando um pouquinho tarde já, é que a curva de aprendizado é uma coisa que se vence, é uma coisa que é superável. A curva de endoscopia não é nada de outro mundo. É uma questão de estudar, se concentrar, ver, ler um pouquinho, acompanhar cirurgiões com mais experiência e ter um pouquinho de sorte, talvez. E é isso aí. Ter felicidade na escolha dos casos. Tá? Oscar, considerações finais. Não, na realidade eu digo que, como até o professor Ramires disse, a endoscopia de coluna ela é o presente, ela não é o futuro e a gente está no caminho certo. Quem começou há 5, 6, 10 anos atrás, com certeza a hora que aprovar no hall da ANS já está com uma experiência monstruosa e saindo na frente de muita gente. Mas isso vai ser inevitável. Não sei daqui quanto tempo isso vai se tornar uma cirurgia semelhante a uma cirurgia de ombro, a de joelho ou uma vesícula, que todos os cirurgiões já vão sair das residências sabendo fazer endoscopia de coluna. Talvez daqui uns 20, 30 anos isso possa acontecer, para todos 100% estarem fazendo. A curva ela é penosa, sim, a curva não é fácil, a curva não é essas mil maravilhas como fazer uma microdissectomia, tá? E assim como o Davi disse, muita gente, todo mundo consegue fazer. Eu acredito que muitos desistirão no meio do caminho vendo as dificuldades que são para a curva de aprendizado. Porque como o Facundo disse, Elisandro disse, também os cursos nós temos no Brasil, mas não adianta só ver os nossos cursos aqui no Brasil. Você tem que ver pessoas de fora fazendo diferente, muitas vezes beber a água da fonte, entendeu? Ir nos lugares em que criaram ou ir nos lugares que tiveram desenvolvimento, Estados Unidos, Alemanha, Coreia, Japão, China, não sei aonde vocês queiram ir. E acho que tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ler todos os artigos. Uma pessoa veio essa semana e me perguntou por onde eu começo. Eu falei, lendo o artigo e vendo o vídeo. Depois que acabar a pandemia, comece a fazer seus cursos. Mas eu não posso pegar um paciente meu e já chamar alguém para me ajudar? Eu falei, é aí que você vai começar a frustrar. Porque você vai começar a querer fazer, não conseguir, a sua cirurgia vai durar 2, 3 horas e o seu resultado não vai ser bom às vezes. Então, perca 6 meses, 1 ano estudando, fazendo curso, se preparando, porque quando a base é forte, o sucesso é certo. Isso foi um amigo nosso, o Márcio, que me falou, Pena. Então, quando a base é forte, o sucesso é certo. Obrigado a todos, obrigado. E da próxima semana temos mais webinar aí. E venham para ver a gente mais um pouco, bater um papo, tirar as dúvidas, que é nessa pandemia que a gente cresce também. Quem está estudando, quem está lendo, quem tá correndo atrás, vai sair más fuerte de esta pandemia. Mosca, me gustaría saber preguntarle a nuestro expositor, Lisandro, cuáles son sus consideraciones finales. Si quiere hacer algunos comentarios. Ron Muto quiere volver a la charla. Vamos a colocar. Sí, pero
Me parece que Jun estaba medio ocupado como para... Está en el medio del consultorio. Está Pero en una ciudad... acabó de entrar nuevamente. ¿Quiere Perfecto. para hablar? Es cercano, está en una ciudad cercana a Tokio y en este momento son las 10 de la mañana y está en el medio de consulta clínica. Así que seguro está para ver y no sé si va a poder participar. Pero le dije que el próximo webinar va a ser en inglés, así que bueno, va a poder... Vamos convidarlo para la charla. ¿Hola? Vamos convidarlo para la charla. Exactamente, exactamente. ¿Está Lisandro para sus consideraciones finales? Sí, sí, estoy acá. Todavía acá con... Son todos borrachos ahora. No, creo que redondeando un poco el tema, estoy de acuerdo sobre todo con lo que dijo Moscatelli. El número que ponen en la mayoría de los trabajos me parece un poco arbitrario y que no se ajusta a la realidad de todos. Entonces, que tú tengas que hacer 20 para hacer un procedimiento bien, no me parece que sea una cosa general. Habrá gente que lo hace en más tiempo y otra gente que lo hace en menos tiempo. Entonces, creo que no hay un plazo para la curva de aprendizaje. Y creo sí que la curva tiene que ser con un tutor al lado. Eso creo que es de las cosas más, sobre todo por una seguridad del paciente, ¿no? Como tú decías, Marcus, hiciste 40 cirugías tutoriado, yo creo que eso te da una tranquilidad y es una seguridad para el paciente, ¿no? No olvidemos que la cirugía te puede generar grandes complicaciones si te sale mal y te trunca una técnica, porque hay una charla que da en el Neurospine Theater, que la da, no me acuerdo si es Michael Mayer o alguno de esos, que dice que el punto de éxito o de fracaso de tu cirugía se da en los primeros 15 a 20 casos. En los primeros 15 a 20 casos, si te fue mal, te van a cerrar las puertas en todos lados. Te va a cerrar la puerta del hospital, la gente no se va a querer operar contigo. Entonces, eso te va a marcar y puedes dejar de hacer una técnica a veces por apurado, ¿no? Por hacer las cosas sin razonarlas realmente. Facundo. La verdad, nada, no me resta más nada que agradecerle a Lisandro la participación y la charla, no solo desde el punto de vista de la evidencia disponible, sino también desde lo personal. Creo que hay una gran distancia entre lo que se escribe en países de primer mundo, con todos los recursos disponibles, donde ya la técnica tiene un empuje de la industria, y la curva de aprendizaje que se realiza en Latinoamérica, donde, como por ejemplo en el caso de Lisandro, le toca ser el primero en llevar adelante la técnica. Así que nada más que felicitarlo por la charla y por el empuje que ha tenido para desarrollar la técnica en Uruguay, que es un empuje que pocas veces se ve y que ya está siendo recompensado y que prontamente tendrá más recompensa aún. Así que bueno, saludos también a todos los participantes que han ido y venido, cerca de 100 participantes a lo largo de la noche, así que les agradecemos el interés por la endoscopía. Mucho gusto. No, lo último, digo, creo que nos estamos dando cuenta, digo, con estas charlas, el gran interés que hay en
en las especialidades con la endoscopía, ¿no? Porque los participantes nunca bajan de esos números todas las charlas. Sí. Eso habla de que hay un gran interés por la endoscopía realmente. Y tenemos más de 100 personas todos los webinars, porque sí. la charla de endoscopía tiene muchas personas que quieren mirar y quieren aprender a hacer. Entonces es muy importante para nosotros que muchas personas puedan hacer para que la endoscopía pueda crecer cada vez más en todo el mundo. Lisandro, mucho gusto. Igualmente. Un placer. Thank you por su charla. Yo voy para Uruguay para mirar usted operando ahí. ¿Sí? ¿Cómo no? Cuando quieras y tomamos un TANAT. Un TANAT, sí, mucho gusto. Muchas gracias. 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 Gente, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, chao. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Buenas noches.